Bienvenidos a nuestro primer rodaje especial. En esta oportunidad queremos compartir con vos un recopilado de las experiencias y anécdotas de 3 chicos con los que tuvimos la oportunidad de compartir durante nuestra hibernación en el Bolsón. Ellos son Axel, Mauro y Axel. Los 3 con edades muy diferentes, con historias y experiencias muy diferentes que nos transmiten mucha motivación e inspiración a través de su propio proceso de transformación. Así que nada, acompáñanos a disfrutar de sus historias. Hola a todos. Me llamo Axel, soy una persona no binaria. Me salgo del binarismo de género, o sea, no soy hombre ni soy mujer, soy una persona no binaria, soy magia. Y bueno, yo tengo 15 años, soy artista. Me gusta la técnica óleo pastel, que son básicamente tizas o crayones, como les quieran decir, con óleo y son cremosas, así. Y pueden dar un acabado muy bonito, porque se mezclan. Bueno, acá también unos... Ahí. Y acá también esto es un poquito de realismo. Y esto... también me dedico a hacer una crítica a la sociedad en mis dibujos. Esto representa la infancia arruinada por abusos y padres irresponsables. Y también tengo unas otras obras que se llama, otra obra que creo que va a aparecer si lo ponen, se llama Bulimia. Básicamente representa a los adolescentes que tienen problemas de TCA como la bulimia y la anorexia, pero los TCA interiorizados, más en hombres o en personas no binarias. Y básicamente el mundo en que la sociedad nos inculca de ser flacos o ser delgados, gordos, todo eso, y eso genera un TCA como la bulimia. Y es básicamente una crítica. Hay ciertos puntos que yo pasé y viví y tuve que afrontar y salir. Okay. Por eso. Yo ahora quiero vivir de mi arte y ser libre. Y cuéntanos, ¿cómo quieres vivir de tu arte? ¿Qué has pensado? Bueno, yo ahora estoy ahorrando, estoy vendiendo mi arte también y quiero irme a Córdoba porque esa ciudad siempre fue como mi ciudad, como la ciudad del arte para mí, así que quiero ir, acomodarme unos años ahí, vivir toda la experiencia que es vivir del arte y después comprar una combi o algo y irme a mostrar mi arte por todo el mundo o por todo el país. Creo que sería en la naturaleza. Bueno, yo lo que tengo es que tengo que verlo para imaginármelo, básicamente. No me gusta copiar, como, no sé, no me gusta. Así que verlo y dibujarlo en físico es hermoso. Y eso me gusta. ¿Lo disfrutas? Sí, lo disfruto mucho y más la paz o escuchar música mientras dibujo o pinto o hago lo que sea que estoy haciendo, me gusta. Creo que a los 7, por ahí. Yo recuerdo una anécdota que estaba en el jardín. No, estaba en primero o segundo grado. Y era plástica. Y todos querían dibujar algo como flores, ¿no? Yo hice una persona. Una persona con flores saliendo. No tengo el dibujo, pero si lo encuentro lo pongo. Pero una con flores así saliendo. Era horrible, pero yo en mi mente de 7 años dije, esto me encanta, quiero hacerlo. Y seguí pintando y pintando hasta que tenía 11 por ahí, que dije, yo quiero vivir de esto, a mí me gusta esto, así que quiero vivir. Y pasé por una época media donde no estaba bien en mi salud mental y bueno, el arte me salvó en cierto punto. Siempre autodidacta, con tutoriales de YouTube, en Google, en TikTok. ¿Viste esas aplicaciones en el App Store? Que es como dibujar un personaje de anime paso a paso. Eso también lo hacía. Con eso aprendí. Tengo 3 carreras en mente que quiero estudiar. Bellas Artes, Diseño Gráfico y Diseño de Modas. Primero tengo que terminar la secundaria, porque no sé cómo la voy a terminar. Pero yo creo que, porque hay un sistema en Córdoba que lo puedes terminar los 2 últimos años de secundaria, que ya serían quinto y sexto, lo puedes hacer virtual, así que eso me estudiaría mucho. Hacerlo, terminar la secundaria
y ver. Entrar a Pre-Bellas Artes, así no tengo que hacer el examen para entrar a arte. Y ahí estar, ¿no? Vivir de eso. Bellas Artes. Bellas Artes. Sí. Y después cuando ya me vaya con la combi, creo que me serviría mucho el diseño gráfico para hacer trabajos así. Y el diseño de moda es como un cosa que yo tengo que lo quería estudiar desde muy chiquita, así que, porque me encanta la moda. Yo quisiera abarcar todas las artes, las quisiera hacer todas. Al mismo tiempo, no sé, pero yo las quiero explorar todas. Empecé con dibujando anime. Ah, anime. Sí. ¿Viste esas apps de App Store que te ponen cómo dibujar este personaje de anime en 4 pasos, ¿no? Eso, así. Comenzaste practicando. Sí, así, y después yo veía a muchos artistas que hacían realismo y un montón de que estaba re grosso su arte. Y yo quiero hacer así, y empecé a practicar. A practicar, me frustré un montón y practiqué, hasta que pude. Y de eso dije, porque yo siempre lo hacía en gris, ¿no? Empecé a ponerle color y descubrí los ceros de pastel que ahora me encantan, porque me encantan. ¿Siempre fuiste autodidacta? Sí, siempre. Nunca fui a un curso ni nada, siempre con YouTube, Google, TikTok, y creo que fue como un salvavidas, porque yo con el lápiz podía expresar todos los sentimientos que yo no podía expresar normalmente en la vida cotidiana, ¿no? Y en el arte sí lo podía expresar porque nadie me juzgaba. Es como una liberación de muchas cosas. O sea, yo lo hago como yo quiero y como yo puedo. Por eso me da mal en plástica, porque me dicen qué tengo que hacer y yo no. No, yo soy libre. Hola, ¿cómo está Germauri? A toda la audiencia. Bueno, mi nombre es Mauro y ¿qué más puedo decir? Soy viajero, biciviajero, poquito artista se podría decir. Me gusta hacer música, pintar murales y conocer el mundo en bicicleta. Calcularle unos 5 añitos. Uruguay, Brasil, Bolivia, un poquito de Paraguay y bueno, Argentina. Sí, la primera vez que vivo un invierno así patagónico, digamos, sí, con todo lo que conlleva. Han ido mutando las formas de viaje. Cuando comencé a viajar no viajé en bicicleta, incluso salí a dedo de mochilero. Y después de un año surgió lo de armar bicicleta. Y al principio fue una forma y hoy en día es muy distinta, pues. Pasé a lo largo de este tiempo, he viajado con 4 bicicletas aproximadamente, entonces han sido todas distintas. Bueno, no, ¿por qué creo que lo sigo haciendo? Viajar en bici por tantos años, ¿sí? Porque es demandante, es una exigencia física, o sea, es estar en un desafío constante, ¿no? Sí, te genera tu dependencia, la bicicleta te genera dependencia de vos mismo, tu cuerpo y el vehículo, ¿no? Me gusta eso, me gusta que estoy en constante ejercicio, pues. Como vos decías, no es fácil moverse muchos kilómetros en bicicleta, pero bueno, es un trabajo que al cuerpo le favorece bastante, ¿no? Es lo que siento que más me llena, pues. Estar en contacto con la naturaleza directamente, eso es algo que viajar en bicicleta tiene único, pues. En vehículo vas pasando y hay lugares que no tienen acceso si no es caminando en bicicleta o... Bueno, es otra cosa, otro contacto directo con la naturaleza, como te digo. ¿Cómo aprendió a manejarla o siempre fue así? El no saber para dónde voy a ir, porque usted no tiene un plan establecido, usted no sabe para dónde va a ir cuando vuelva a salir en bicicleta. Al principio no era así, yo planeaba, si se puede decir, un viaje con un destino, un tiempo estimado, pero eso me llevó a
a un gran aprendizaje de que nunca las cosas, bueno, no nunca, pero a veces las cosas no salen como uno las va planeando. Y tuve algunos tipos de frustraciones, momentos de estrés por viajar apurado, no vivir el presente. Entonces como que me di cuenta de eso, me cayó la ficha y dije, no, yo no, si esto es lo que quiero hacer, no lo tengo que hacer y que me genere algún tipo de estrés. Y es Depende afán. mucho del terreno, del nivel, ¿no? Si la ruta sube o baja mucho. Depende mucho del viento en esta zona patagónica y más hacia el sur. Hay mucho viento. Ese es uno de los factores creo que más juega en contra de todos los viajeros. Es el viento. Más que una subida, incluso. Y que una calle de ripio o pozo. El viento te frena, no se puede contra el viento. El tiempo pasa a ser otra cosa, ¿viste? Tenés que... Bueno, a mí me pasó así, pues. Pero como que te fluye diferente o no lo sentís, o es como que ya no tenés una idea psicológica del tiempo. Claro, es sacar un poco de estar pendiente de él, ¿no? Ya del hecho de mirar un reloj O la fecha. o el una día. fecha o el día que vivo, sí, es algo que no le presto mucha atención, entonces como que... ¿Cuáles han sido las experiencias que más han reconfortado su alma? Em, qué buena pregunta. Bueno, han sido muchos momentos en el viaje, a lo largo del viaje, en distintas culturas, con distintas personas, en distintos momentos, pero no sé, no me podría quedar con uno. Bueno, el handpan lo conocí hace unos años viendo unos videitos. A mí me gusta la música, la percusión, más que nada. Entonces, cuando pude escuchar lo que producía, me generó algo tan lindo que dije yo necesito tener ese instrumento y ya, Y desde entonces se hizo viajas con él. realidad. Sí, esta última oportunidad que salí de San Juan, este ha sido mi acompañante musical, terapeuta. Miren qué hermoso Dejamos. instrumento y grande. Mi nombre es Axel y me estás haciendo hablar mucho. Axel y ya. Y mira, hace un año atrás que estaba haciendo yo, estaba en Buenos Aires, estaba trabajando. Y sí, estaba laburando, ¿esto qué hacía? Estaba en una panadería trabajaba de noche y nada, me estaba comportando como una persona supuestamente debería manejarse en la vida, trabajaba, llegaba, pagaba un alquiler y eso. Y bueno, y eso fue lo que me resultó un poco incómodo, aburrido. Y dije, salgo de vuelta a viajar. Salgo a viajar, ya he viajado hace rato, o sea, sí he viajado. Y este es uno de los más largos, claro, saliendo el 5 de diciembre del año pasado y todavía estando en viaje, y este es uno de los más largos, sí. No, he pasado ¿No? otros inviernos en Santa Cruz, en Calafate.
Un lujo. Salir a andar en bicicleta es una re experiencia que creo que la puede hacer cualquier persona que tenga valor. Eso. Y sí, que tenga valor, porque hay que tener valor más que otra cosa. Uno puede hacer cualquier distancia siempre y cuando lo haga a su ritmo, a su tiempo. Puedes lograrse las metas, claro, con tranquilidad, con foco, y con muchas ganas, Muchas ganas. muchas ganas de estar bien. Y es algo que fui desarrollando con mi instinto y ya, con lo que yo sentía. Solo, se fue dando, claro, sí. El tema es jugar con fuego también. El fuego tiene una gran enseñanza. El fuego es, bueno, es una enseñanza por donde lo mires, el fuego. Cada aspecto de él es un aprendizaje. Lo que yo rescato de esto y lo bueno en realidad es que yo lo puedo, o sea, que es algo que yo hice en realidad. Que no lo copié, no lo miré en YouTube, no me miré un video, no me miré un movimiento. Simplemente fui yo, el instrumento y el conocimiento y el aprendizaje y lo desarrollé. Y eso es lo que más a mí, o sea, no sé, me gusta o me pone contento transmitirlo, decirlo, nada más. Y expresarlo también. Porque es algo que yo creé y me ha salvado. Me ha dado plata, me ha dado resguardo en su momento cuando he viajado con eso. Claro, fue como un gran complemento no sé, es algo raro, complementó con toda mi vida todo. Fui parte del todo. Eso, fui parte del todo. Genchi, fui parte del todo, sí. Es interactuar un poco más con las cámaras. Hermoso. Se nos apagó el fuego. Pero eso fue lo mejor de lo mejor. Poder haber creado algo yo, a partir de mí y de nada más. No mirado en internet, en YouTube, en ningún lado. Ni leído siquiera. Y eso que te dé una retribución económica hoy en día, por ejemplo, que es algo que necesitamos, tener plata, dinero, y que te sirva hasta ese punto está bueno, ya es beneficioso. Así que no sé, qué sé yo, qué les puedo decir, que me sigan en las redes, en Instagram. También les puedo pasar un montón de data al que le guste la onda y copiarla, que lo haga. Y si no, que hay artes parecidas en internet que van a ver que es muy diferente a la que yo hago. El fluir es otro. El fluir, ellos utilizan un fluir más natural con el instrumento. Yo lo llevo a otro nivel un poco más. Es como que yo tengo el control del instrumento en sí. Yo tengo el control del instrumento. Me gusta sentir que yo tengo el control del instrumento. Por eso lo quiero llevar, transmito mi energía en fuego y la transmuto como tal. Pero bueno, como les digo, el fuego es hermoso y sí. Y allá vamos, yo sigo aprendiendo y nada. Y eso y muchas cosas más.